Bienvenidos al primer capítulo del podcast Edúcate en 15 minutos. Es un placer tenerlos como oyentes. Aquí me acompaña mi amiga y compañera Tania Rodríguez. Gracias, Andrea. La verdad es que es un honor poder estar aquí y platicar acerca de los temas interesantes que traemos hoy. Así es, hoy les traemos temas tan interesantes como identidad, personalidad, sociedad y cultura. Bueno, yo les voy a platicar un poco sobre qué es la identidad y la personalidad. Vamos a empezar un poquito con la identidad, que de acuerdo a la Real Academia Española es el conjunto de rasgos de un individuo o de una colectividad que se caracteriza frente a los demás. La verdad yo me di a la tarea de conseguir a un autor y de acuerdo a la ley, la identidad es aquello por lo que uno siente que es el mismo, de ese lugar y de ese tiempo, tal como en el tiempo y en lugar, ya sea pasado o futuro. Es aquello por lo cual se siente identificado. Esto quiere decir que es un fenómeno subjetivo, ya que se va ligando a grupos socioculturales que contienen un proceso dialéctico a partir de la construcción simbólica que forma la identidad. Bueno, de acuerdo a Carolina de la Torre, existen dos tipos de identidad, que es la individual y la colectiva. La individual consiste en el énfasis de la diferencia de los demás, y la colectiva es, podría decirse que igual necesaria, la diferencia que es otro significado. Este tiene el énfasis de la similitud entre los que comparten el mismo espacio de la pertenencia. Y bueno, por otro lado, les voy a hablar también de la personalidad, que de acuerdo también a la Real Academia Española, es aquella diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Lo importante de tener una personalidad es que nos identifica y nos da un carácter que nos caracteriza. Por eso se recomienda trabajar este aspecto para mejorar la calidad de vida y ser un poquito más felices. Aparte de que también se determina que al trabajar constantemente con nuestra personalidad, las personas logran cambiar su actitud, mejorando su imagen hacia los demás. También permite al individuo controlar sus emociones, comportamientos e incluso poder detectar trastornos psicológicos. De acuerdo con Carl Jung, existen dos tipos de personalidad. Una de ellas es de carácter introvertido, que se enfoca hacia la realidad exterior antes que hacia el mundo interno. También, las decisiones que toma piensa en el efecto de la realidad súper extrema antes de la propia existencia. De igual forma, se lleva a cabo en función de lo que uno puede pensar acerca de ellas. Como un cuarto punto, la ética y la moral se constituyen dependiendo de lo que predomina en el mundo. Son personas que se acomodan a casi cualquier ambiente, pero les cuesta trabajo adaptarse realmente. También se consideran unas personas muy sugestionables, influenciables y tienden a imitar. Necesitan hacerse ver y ser reconocidos por los demás, claro. Y también hay otros que son de carácter extrovertido, que sienten un interés por sí mismos, por sus sentimientos, por sus pensamientos. También orientan su conducta de acuerdo con lo que sienten y piensan, aunque vaya que tiene una controversia ahí un poquito con la realidad exterior. De igual forma, no se preocupa demasiado por el efecto de sus acciones que causa en su entorno. ¿Qué entendemos por sociedad? Bueno, aquí San Google nos da una definición que les voy a leer. Esta dice que es el conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un determinado tiempo. En pocas palabras, es un conjunto de seres humanos que se unen moral, espiritual y culturalmente para satisfacer necesidades en común y aspiraciones. Este surge en la medida en que algunos individuos buscaron protección y estabilidad en la vida conjunta, en donde formaron colonias, enjambres u otras formas de organización, algunas muy primitivas y otras más desarrolladas socialmente. Actualmente la sociedad está llena de diferencias, de diversidad, de elementos, rasgos, realidades, circunstancias, mayores y menores, que subrayan a cada uno de los grupos humanos a los que se pertenecen, bien sea por razón étnica, lingüística, religiosa, social. De hecho, se puede pertenecer a diversos grupos al mismo tiempo y no necesariamente necesitas tener unos rasgos característicos para poder pertenecer. Por otro lado, tenemos a la cultura, que es el conjunto de creencias, valores y comportamientos
que se comparten en un grupo. Este surge cuando se da a conocer a los protagonistas, las ideas, las obras, que a lo largo de la historia y en nuestro presente crean pensamiento y la percepción de nuestra realidad. Este conocimiento nos aporta capacidad de análisis y criterio. Pero para darles una mejor explicación, se encuentra con nosotras Blanca Edith Vergara Ortega, alguien más experta en estos temas. En términos de la rama de la antropología, ¿qué significa identidad? Bueno, pues identidad intenta, desde la antropología clásica, es vista como pues lo que caracteriza al ser, ¿no? Lo que dice que eres, ¿no? Con lo que te identificas, lo que te hace ser común a otros, ¿sí? Un poco desde este punto de vista clásico, pues te vincula a una lengua, a un territorio, una serie de costumbres, tradiciones, ¿verdad? Sin embargo, bueno, en términos pues más críticos quizá, la identidad pues va un poco más allá de un territorio, de una lengua, también son formas de sentir, ¿no? Que no necesariamente hablando la misma lengua tú tengas que identificarte con el otro, sino la forma de sentir en general humana, ¿verdad? Nos identifica a todos, ¿no? Y nos hace comunes. ¿Crees que existe un cambio de identidad entre países o naciones? Ya sea, por ejemplo, la mexicana, poner de otro ejemplo los otros países como europeos. ¿Crees que existe un cambio de identidad? Que sí, indiscutiblemente los europeos sienten y piensan de una manera y los americanos sentimos y pensamos de otra manera, aunque me gusta más promover que hay más cosas en común que diferentes, ¿no? Pero sí, indiscutiblemente. Okay. Desde tu perspectiva antropológica, ¿has observado un cambio de identidad en épocas como en los años 90 a los años 2000 en la sociedad mexicana? ¿Y por qué? Uy, sí, pues das en el punto das un punto bien coyuntural, justamente de los 90 para acá estamos hablando de un cambio político mundial en general, ¿no? Y obviamente los cambios globales pues aterrizan en los cambios individuales, ¿no? Y por supuesto en las identidades o las subjetividades, ¿no? Cómo vamos sintiendo y con qué nos identificamos. Después de la caída del muro de Berlín, por ejemplo, los 80, se empezó a promover quizá un sentido identitario más global, ¿no? El ser humano era más global, el mundo se nos hizo más pequeño a todos, ¿no? En general, costumbres, tradiciones locales, quizá es interesante porque pareciera que en algunos, o ese es un pregón tradicional, ¿no? Que para algunos se perdieron tradiciones, pero creo que para otros no, más bien se afianzaron, ¿no? Viendo esta situación global, muchos pueblos se afianzaron a sus raíces y se dijeron somos nosotros locales, caso de pues el movimiento del 94 de los zapatistas, ¿no? Que dijeron, bueno, antes de irnos a la globalización, nosotros somos chiapanecos, somos mexicanos, somos tojolabales, somos tzotziles. Entonces, de alguna manera, hubo un mayor arraigo local y entonces sí, indiscutiblemente hay cambios, pero no todo como dentro de este rollo de que entonces todos nos volvemos sujetos modernos, ¿no? No, aunque sí, el sistema en general, el sistema mundo político, económico, promueve una idea de sujeto global. Creo que los procesos son más complejos. Y sí, hay cambios, por supuesto. Yo recuerdo cuando era pequeña que había otros procesos culturales quizás más accesibles a mí, otro tipo de música, otro tipo de consumo cultural, por supuesto, pero eso puedo pensar que cambió y que ahora como que todo se significó a un solo gusto, a una sola moda que promueve el modelo imperialista, el modelo capitalista, ¿no? Sí. Más o menos, por ahí es
y creo que esto es más complejo y más profundo y no se puede abarcar como en un ratito. Bueno, y de acuerdo a la antropología, ¿qué significa la personalidad? Yo creo que la antropología analiza o se involucra un poquito más en las cuestiones identitarias de la personalidad, es un poco más psicológico, es un poco más de fondo del ser y de lo que yo traigo muy en mi inconsciente y muy en mi sentido. Pero creo que los antropólogos, en el intento de estudiar la diversidad cultural, promovemos, o al menos eso es lo que quiero creer, el respeto a la diversidad, y en ese sentido el respeto a la diversidad, el respeto a las diversas formas, y la personalidad es una forma, ¿no? O sea, bueno, respeto tu personalidad, cómo eres, cómo sientes, cómo te proyectas, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que dice de ti la personalidad, y entonces pues yo te respeto porque es tu historia, es tu cultura, es tu forma, y la antropología está en el intento de ese respeto. ¿Crees que la sociedad mexicana cambió en la pandemia? Bueno, durante la pandemia, posteriormente a la pandemia o después de la pandemia, ¿has notado algún cambio en la sociedad mexicana? Creo que en general el mundo anda un poco más sensible, ¿no? Al menos en mi entorno o en los entornos en los que yo me desenvuelvo. Bueno, como antropóloga, ¿qué es para ti la cultura? Es lo que vamos haciendo día a día, es lo que vamos construyendo, es lo que vamos reconstruyendo cada día. Eso es la cultura. Por eso no hay una definición concreta, ¿no? Más bien es las culturas, ¿no? Así, en movimiento, en proceso. ¿Y qué es lo que más te gusta de la cultura mexicana? Todo. Todo. De veras, yo soy un amante de lo mexicano, o lo que se reconoce como mexicano, que también mucho de eso he encontrado en el mundo, ¿eh? O sea, la verdad es que a mí me sensibilizan muchas cosas, ¿no? Del mundo en general. Pero cuando pasas un rato fuera de tu país y regresas, a mí me encantan los mercados, los colores, los sabores, todo eso, hasta la mugre y el charco que brincas en el mercado, ¿no? Lo extrañas cuando estás en otro lado. Su comida, sus tradiciones y obviamente su gente. Pero te digo, gente linda y hermosa la encuentras en otros lados, pero igual hay aquí mucha sensibilidad y el sentido solidario, ¿no? Podemos encontrar también este sentido como de pertenencia. Indiscutiblemente soy mexicana y pertenezco a un equipo, ¿no? Me pongo la verde cuando juega la selección, me hace sentir parte de, y entonces por eso digo, me gusta todo. O sea, creo que no puedo decir que no me gusta que la gente sienta que no hay identidad en México, ¿no? Que hay mucha gente desarraigada, y eso no me parece lindo, porque entonces se pierde el camino, como el que va en la veleta, en el velero sin vela, no sabe para dónde lo va a llevar el viento. Y cuando tenemos bien sujetados los remos, nuestra barca, con nuestra identidad, nuestro arraigo, y sabemos a dónde vamos. Me gusta todo y no me gusta ese desarraigo. Como podría decirse el malinchismo, ¿no? Más o menos. Sí, podría decirse. Y entonces nos negamos, siendo morenos, siendo bajitos y anchos, queremos ser altos, güeros, altos, blancos y flacos.